¿Qué sucede cuando alguien, incluso estar en el apogeo del poder y la bendición divina, es llevado por el deseo y toma decisiones equivocadas? La historia de David y Batsba es una de las más impactantes de la Biblia porque revela algo que todos enfrentamos: la lucha entre nuestros deseos y nuestra fe. El rey elegido por Dios, hombre según el corazón del Señor, cayó en un pecado devastador que trajo consecuencias amargas no solo a él, sino a todo su hogar. Pero, ¿puede un error definir toda una vida? ¿Qué es más? ¿Hasta qué punto las consecuencias del pecado dan forma al futuro? En este guión, sumergamos en esta historia llena de drama, traición, juicio y redención. Descubrirás cómo la gracia de Dios actúa incluso en los momentos más oscuros y cómo esta trama se conecta incluso a la llegada del Mesías. Prepárese, porque esta historia tiene más giros de los que piensas. La primavera fue la estación de las grandes batallas, cuando King salió a la guerra para expandir sus reinos y consolidar su poder. Sin embargo, David, que ya había liderado tantas victorias, decidió quedarse en Jerusalén. Una elección aparentemente simple, pero allanaría el camino para una serie de eventos trágicos. A veces no es la guerra la que nos derrota, sino inercia. Cuando dejamos de pelear las batallas correctas, nos volvemos vulnerables a las tentaciones que nunca enfrentaríamos en el campo de batalla. Sin los desafíos del frente, David estaba a merced de su propia comodidad y posición. Mientras sus soldados luchaban con coraje, caminaba por el palacio, sin un propósito definitivo. ¿Cuántas veces nos encontramos así, sin enfoque, solo dejamos pasar el tiempo? Es en estos momentos que los mayores peligros se acercan en silencio. El ocio no es solo la ausencia de trabajo, sino la puerta abierta para decisiones impulsivas. David no se dio cuenta de que su partida del campo de batalla fue el primer paso para una desviación fatal. El gran problema con las decisiones equivocadas es que rara vez muestran sus consecuencias de inmediato. El rey estaba callado, sin imaginar que, al evitar una confrontación física, entraría en una batalla espiritual y moral mucho más peligrosa. La lección aquí es clara: desviarnos de la misión puede ponernos en situaciones que nunca debemos enfrentar. El pecado rara vez comienza con algo grandioso, a menudo nace de lo que dejamos de hacer. En una de estas noches de aburrimiento y distracción, David fue a la terraza del palacio y vio baarse Batseba. Su belleza capturó su atención y, en ese momento, el deseo hablaba más fuerte. Él no preguntó quién era ella, no reflexionó sobre las consecuencias, quería hacerlo. Y cuando el deseo se vuelve más grande que la razón, se acerca el desastre. El rey envió a los mensajeros para recogerla, y allí, en el secreto del palacio, cometió adulterio. El hombre según el corazón de Dios ahora estaba cegado por el impulso de un momento. ¿Cuántas veces sucede esto en la vida real? Pequeños resbalones que parecen inofensivos, pero gradualmente nos llevan a una red de errores más altos. David solía tener lo que quería, no podía resistir la tentación. Pero el pecado nunca viene solo, siempre tiene consecuencias. El problema de actuar sobre el deseo momentáneo es que, después de que pase el placer, la realidad viene con toda su fuerza. Y eso es exactamente lo que le pasó al rey. Lo curioso es que David no era un hombre que conocía la ley de Dios, sabía lo correcto y lo incorrecto. Aún así, ignoró todo por un momento de placer. Esta es la gran advertencia: nadie es inmune a la tentación, y cuanto mayor sea la posición, mayor será el impacto del error. El adulterio no fue solo un fracaso moral, sino el comienzo de una serie de tragedias. Lo que comenzó como una mirada sin pretensiones en la terraza pronto se convertiría en una tormenta de dolor y destrucción. Lo que parecía un pecado oculto pronto se convirtió en un problema imposible de disfrazar. Batseba estaba embarazada. David, quien tal vez pensó que podría simplemente seguir adelante, ahora estaba atrapado en las consecuencias de su decisión. El rey, que siempre ha confiado en Dios para resolver sus batallas, eligió lidiar con esta crisis por su cuenta. Y ahí es donde comienza la desesperación, cuando intentamos corregir nuestros errores con más errores. Luego, a David se le ocurrió una idea: traer a Urías de la guerra para que se acostara con su esposa, por lo que creía que su hijo era suyo. Un plan aparentemente simple, pero había un detalle que el rey no predijo: Urías era un hombre justo. Mientras los otros soldados estaban en el campo de batalla, se negó a disfrutar de la comodidad de la casa. Dormió en la puerta del palacio, sin siquiera irse a casa.
Lo que se suponía que era una solución se convirtió en un problema aún mayor. Esta es la ironía del pecado, promete una manera fácil, pero nos mantiene en un laberinto de complicaciones. Cuanto más David trató de ocultar su error, más profundo se hundió. El hombre que venció a los gigantes ahora no pudo superar su propia culpa. Si hubiera confesado en ese momento, la historia podría haber sido diferente. Pero en cambio, decidió duplicar la apuesta, y el precio sería muy alto. Con Urías negándose a irse a casa, David se dio cuenta de que su plan había fallado. El rey, que una vez confió en la justicia divina, ahora estaba dispuesta a ensuciarse las manos para cubrir su pecado. Escribió una carta a Joab, el comandante del ejército, ordenando que Uría fuera colocado en la línea del frente de la batalla y abandonado para morir. ¿El más cruel? El propio Uría llevó su sentencia sin saberlo, llevando el pergamino que decretó su muerte en sus manos. Y entonces sucedió. Uría cayó en el campo de batalla, y David finalmente consiguió lo que quería. Tomó un Bitsabé mientras su esposa e intentó seguir adelante, como si nada hubiera pasado. ¿Pero podrías engañar a Dios? Aquí hay un principio poderoso: la justicia divina no falla. Lo que los hombres pueden esconder, revela Dios. El pecado incluso puede ser barrido debajo de la alfombra por un tiempo, pero una hora la verdad sale a la luz. David puede haber respirado aliviado por un momento, pero el juicio estaba en camino. El hombre que escribió tantos salmos sobre fidelidad y justicia ahora tenía sangre inocente en sus manos. Uría fue una víctima no solo de la espada de los amonitas, sino de la traición de su propio rey. Cuando elegimos el pecado, no solo nos lastimamos, planteamos vidas a nuestro alrededor. El silencio del cielo no significa aprobación, y David pronto lo descubriría de la peor manera posible. El silencio de Dios no era un signo de olvido, sino que llegaría el momento adecuado del juicio. Y esta vez llegó cuando el profeta Natán entró en el palacio con una historia aparentemente inocente. Le contó a David sobre un hombre rico que tomó el único cordero de un hombre pobre para dar una fiesta. El rey, indignado, declaró que este hombre merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán, con autoridad divina, declaró: este hombre eres tú. El impacto fue instantáneo. David vio su pecado reflejado delante de él. Este momento fue una cuenca. Natán no solo condenó, sino que reveló la gravedad de la transgresión de David a la vista de Dios. Adulterio, el asesinato, la traición, todo estaba ante el Seol. La espada nunca se alejaría de su hogar, y las consecuencias de sus acciones lo acompañarían por el resto de su vida. El peso de esta revelación cayó sobre el rey como una montaña. No había más excusas, solo la dura verdad. Pero aquí hay algo poderoso. David no negó, no trató de justificar. En un acto raro entre los reyes de la época, reconoció su error y se arrepintió profundamente. El Salmo 51 nació en este momento, un sincero grito por la misericordia. La confrontación con Natán podría haber llevado a David a la ruina, pero en cambio allanó el camino para su redención. Dios no desprecia un corazón roto, e incluso en medio del juicio, la gracia aún puede actuar. El perdón de Dios no anuló las consecuencias. Natán había dicho que la espada nunca se alejaría de la casa de David, y el primer dolor llegó con la enfermedad de su hijo con Batseba. El rey ayunó, lloró y lloró por la vida del mío, pero el séptimo día murió. Este fue el primer impacto de su elección. David aprendió la amarga forma en que el pecado cobra un precio. Por mucho que Dios sea misericordioso, las marcas de los errores están quietas. El sufrimiento no se detuvo allí. La propia casa de David se convirtió en un campo de guerra. Su hijo Amnón cometió una atrocidad contra su hermana Tamar, y su hermano, Absalom, decidieron vengar el crimen. El rey, que una vez gobernó a Israel con justicia, ahora vio su propia casa sumergida en la violencia y la traición. El pecado de David rompió no solo su comunión con Dios, sino que abrió una brecha que trajo inestabilidad a su reino. Esta es una advertencia poderosa: las decisiones incorrectas pueden generar oleadas de destrucción que alcanzan lugares que nunca hemos imaginado. David experimentó perdón, pero nunca tuvo la paz que tenía antes. Esto muestra que el pecado no es solo un fracaso personal, puede influir en las generaciones enteras. ¿La buena noticia? Incluso en medio de las consecuencias, Dios todavía tenía un plan para su linaje. Pero las tormentas estaban lejos de terminar. Después del dolor y el arrepentimiento,
Dios le dio a David y vence a un nuevo comienzo. Tenían otro hijo, y este niño recibió un nombre especial, Salomón. Pero algo aún más profundo sucedió. Dios envió al profeta Natán para darle al niño un nombre simbólico, Jedidias, que significa amado del Señor. Este detalle revela un principio poderoso: la gracia divina puede transformar una historia marcada por el pecado en un testimonio de redención. Salomón creció y pronto se destacó como alguien especial. A diferencia de sus hermanos, su historia no estaba marcada por una revuelta o espada. El favor de Dios estaba en él de una manera única, y David se dio cuenta de que este niño podría ser la clave para restaurar el reino y cumplir las promesas divinas. El pasado de sus padres no borró el propósito de Dios para su vida. Esto nos enseña que nuestro pasado no define nuestro futuro. Cuando hay arrepentimiento y transformación, Dios escribe un nuevo capítulo. Este nacimiento fue un asil de que Dios todavía tenía planes para el linaje de David. Incluso después de tantos errores, la promesa permaneció en pie. El niño que emergió de la unión que comenzó en pecado sería el instrumento de un nuevo tiempo para Israel. Y eso no sería solo una victoria política pero espiritual. Salomón llevó un gran destino. Pero antes de que comenzara su reinado, la casa de David aún enfrentaría tormentas internas. Cuando Salomón se hizo cargo del trono, Israel entró en su era más próspera. Dios se le apareció en un sueño y le ofreció todo lo que quería. En lugar de riquezas o poder, pidió sabiduría que gobernara. Esta elección complació tanto a Dios que, además de la sabiduría, Salomón recibió riqueza, prestigio y un reino incomparable. Se convirtió en uno de los líderes más respetados de la historia, conocido por su justicia y discernimiento. Pero la altura de su reinado fue la construcción del templo, una hazaña que marcó a Israel para siempre. El templo de Salomón era más que un trabajo arquitectónico, era un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Lo que David soñó con hacer, hizo su hijo. Este detalle muestra algo sorprendente: a veces, no veremos el cumplimiento de ciertas promesas, sino aquellos que vendrán tras nosotros. Salomón dedicó la casa del Señor con una oración poderosa, y Dios confirmó su presencia allí. El reinado estaba en su punto más alto, pero ni siquiera la sabiduría evitaría que el rey cometa errores. Con el tiempo, Salomón se alejó del camino correcto. Sus alianzas políticas trajeron esposas extranjeras que lo influyeron para construir altares a otros dioses. El hombre que comenzó con un corazón puro fue corrompido por el lujo y el deseo de complacer a todos. El precio de esta decisión fue alto. Después de su muerte, el reino se dividió. Esta es una gran advertencia: no importa cuánto Dios nos bendiga, si no miramos, podemos perder en el camino. Las palabras del profeta Natán continuaron haciendo eco en la casa de David: la espada nunca se alejaría de su familia. Y así fue. El pecado del rey abrió puertas a conflictos internos que sacudieron su reinado. Amnón, uno de sus hijos, cometió un terrible acto contra su hermana Tamar, y David, tal vez paralizado por su propia culpa, no tomó las medidas que debería. El silencio del rey generó una revuelta en Absalón, quien decidió hacer justicia con sus propias manos, asesinando a su hermano. Pero el dolor no se detuvo allí. Absalón, resentido de su padre, comenzó a conspirar contra él. Poco a poco, se ganó los corazones de la gente y, en un audaz golpe, se declaró rey. David, el gran líder de Israel, se vio obligado a huir de Jerusalén, traicionado por su propio hijo. La espada que puso en la casa de Urías ahora se volvió contra él. El rey que derrotó a Goliat y unificó el reino ahora lloró su peor derrota: uno provenía de su propia familia. Al final, Absalón murió en la batalla, y la escena del dolor de David estaba marcada en la historia: mi hijo Absalón. Ojalá hubiera muerto en su lugar. Las tragedias familiares de David fueron el resultado de una cadena de opciones incorrectas. Esto nos enseña que nuestras actitudes no solo nos afectan, sino que nos rodean. La buena noticia: Dios aún no había terminado su trabajo en el linaje de David. Y se acercó un nuevo capítulo, un capítulo que apuntaría a algo mucho más grande. A pesar de las tragedias, el propósito de Dios para David no fue anulado. El rey, ya mayor y marcado por las cicatrices de la vida, vio que, incluso en medio del caos, la promesa divina permaneció en pie. Dios había hecho un pacto con él, conocido como el Pacto Davídico, asegurando que su linaje proveniría de un rey eterno.
Esta promesa fue más allá de Salomón y el trono de Israel fue directamente al Mesías. El pasado de David no gozó el pacto de Dios. Esto muestra que el error no define a un hombre, sino el arrepentimiento y la voluntad de seguir adelante. Incluso con sus defectos, David nunca abandonó su fe. Continuó adorando a Dios, escribiendo salmos y enseñando a su generación sobre la importancia de la obediencia. Su reinado no fue perfecto, pero su historia se convirtió en un testimonio de gracia y redención. Si Dios puede restaurar un rey caído, también puede restaurar cualquiera de nosotros. Y luego, siglos después, vino Jesús, llamado Hijo de David. El rey que una vez falló preparó el camino hacia el rey que nunca fallaría. El Mesías, un descendiente de la casa de David, trajo una verdadera redención, no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El final de la historia de David no se trata de la derrota, sino a propósito. Porque al final, gracia siempre habla más fuerte. La historia de David y Batsba nos enseña que nadie está por encima del error, pero también que nadie está más allá de la gracia de Dios. Cada opción tiene consecuencias, pero sincero arrepentimiento puede cambiar el curso de la historia. David enfrentó el dolor de sus pecados, vio su casa desmoronarse, pero nunca perdió la esperanza en el Dios que restaura. Si hay algo que este viaje nos muestra, es que el perdón no borra las cicatrices, pero puede darles un nuevo significado. ¿Y tú, qué lecciones puedes tomar de esta historia? ¿Hay áreas de tu vida donde necesitas restauración? David fue llamado hombre según el corazón de Dios no porque fuera perfecto, sino porque sabía cómo arrepentirse y buscar al Señor incluso después de caer. Esto nos recuerda que, por mucho que sea el error, siempre hay un camino de regreso. Si Dios pudiera usar a David, también puede transformar su vida. Si este contenido le habló, suscríbase al canal, habilite las notificaciones y siga siguiendo reflexiones más poderosas como esta. El viaje de la fe está lleno de altibajos, pero cuando caminamos con Dios, el final siempre es la victoria.